Qué bonito es verlos. Les saludo, buenos días a todos. Quiero compartir con ustedes un tema y espero que presten atención. La palabra de hoy va a ser una palabra que nos va a ayudar a entender algunas cosas que a veces dejamos pasar. El tema se llama siervos inútiles. Siervos inútiles. Y para empezar, quiero quitar el estigma de que esta frase muchas veces ofende. Siervos inútiles, pues no es algo que yo quiera aplaudir, ¿verdad? Si yo escucho siervos inútiles, digo, esa no es para mí, esa es para el hermano de allá, o para la hermana de allá, pero para mí no. Y siervos inútiles es un tema que es para todos. Entonces, no presten tanta atención al título ahorita. Al final ustedes van a decir, sí es cierto, incluso es una frase bíblica, pero no me voy a centrar en explicar que somos siervos inútiles porque no es el objetivo. El objetivo es entender por qué Jesús dijo esto. ¿Sale? Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10, encontramos esta frase. Lucas capítulo 17. ¿Sale? Lucas capítulo 17. Buenos días, bienvenido, hermano. Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10 encontramos en donde Jesús expresa estas palabras, ¿sale? Vuelvo a insistir, cuando usted escuche siervo inútil, a partir de ahora esto ya no le va a ofender, porque he escuchado a muchas personas, incluso evitan predicar acerca de esto, cuando es una enseñanza muy útil para la iglesia. ¿Vale? ¿Quién de vosotros, dice Jesús, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, ¿quién? ¿Quién es él? El siervo, ¿no? Al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. Vamos a volverlo a leer para entender. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, le dice, pasa, siéntate a la mesa? O sea, viene tu siervo de hacer su trabajo y que tú le digas, siéntate, siéntate. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Él está haciendo una pregunta a aquellos que saben lo que es tener siervos. No todos podían contestar esto. Quiero que empecemos entendiendo esto. No todos podían responder a esta pregunta porque algunos eran siervos. Pero había gente ahí entre ellos que tenían siervos y podían entender muy bien esta palabra. Hacia ellos estaba dirigiendo esta pequeña enseñanza que es muy grande.
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Escuche bien. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Jesús no responde. Emite una opinión. Dice, yo pienso que no. Y continúa, dice, así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Fíjese lo que Jesús está tratando de decir. Y el tema de hoy va a ir centrado a esto. Cuando hago lo que se me ordena. Pero quiero empezar hablando de la contraria. ¿Qué pasa cuando ni siquiera lo que se me ordena hacer estoy haciendo? ¿Qué sucede? ¿Sucede algo? Digo, porque Jesús está hablando aquí de qué pasa cuando yo hago mi labor. No puedo sentirme orgulloso por eso porque solamente estoy haciendo lo que se me pidió. No estoy haciendo algo más. Es una lucha que he estado teniendo incluso constantemente en el ministerio que se nos ha encomendado, porque muchas veces siento que me quedo corto. Y les soy honesto, no es una sensación bonita. Porque ¿quién es el que está dando órdenes? El Señor. Tú estás leyendo la palabra y de repente algo te dice, esto lo tienes que hacer. De repente estás leyendo la palabra y algo te dice, esto tienes que compartirlo. Pero imagínense si de repente dejo de leer la palabra, ¿cómo Dios nos está hablando? ¿Cómo estoy escuchando lo que Él quiere que hagamos? A veces, cuando usted no lee la palabra, usted está dejando pasar lo que Dios quiere que usted haga en su vida nueva que tiene usted. Lucas 17, del 7 al 10, en Nueva Traducción Viviente, las palabras que usa Jesús aquí son: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Hay un peligro de no hacer lo que ni siquiera se nos ha mandado. Y yo platicaba de esto con mi esposa. Buenos días, hermana, bienvenida, qué bueno verla. No, hermana, está bien. Hay unas instrucciones que al día de hoy resuenan bastante. Cuando usted lo lee, usted dice, sí es cierto, esto se dijo hace mucho tiempo. Génesis capítulo 2. Acompáñenme a Génesis capítulo 2. Y vamos a leer lo que dice el versículo 8 y 9. ¿Vale? Versículo 8 y 9. Nosotros conocemos la creación. La creación, según la Biblia, fue hecha ¿en cuántos días? En 7 días. ¿En 7 días o en 6? En 6 porque el séptimo día fue reposo, ¿cierto? Entonces, esa parte la vamos a dar por hecho, ¿sale? Después de la creación, Dios hace ciertas cosas. Una de ellas es dar instrucción al hombre, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, está dando instrucción. Una instrucción sirve para seguirla paso a paso, ¿cierto? Usted conecta una televisión mal, por ejemplo, en las instrucciones dice, no la conecte si hay humedad o está mojado cerca. Usted omite esa instrucción y se descompone la tele, ¿verdad? Y usted puede decir, pero lo hice bien, y leemos las instrucciones y decimos, híjole, ahí decía que no se conecte cuando esté mojado. Entonces, hice mal la instrucción, por lo tanto hay una consecuencia. Génesis 2, del 8 al 9, nos da el panorama de las instrucciones y las acciones que realizó Dios después de la creación. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. En la creación, ¿qué día fue el día que formó Dios al hombre? Vamos a hacer preguntas de examen.
¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto? ¿En qué día creó Dios al hombre? Puede regresar al capítulo 1. En lo que yo sigo leyendo puede regresar, no pasa nada. Es para mantener fresca la palabra. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol, escuche bien, en medio del huerto, el árbol de vida, perdón, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le voy a hacer una pregunta aparte de la primera. ¿Para qué puso Dios al hombre ahí? ¿Dónde estaba el hombre cuando la serpiente se acercó a Eva? ¿Dónde estaba Eva de su hombre cuando la serpiente se acercó a hablarle? Quiero que entendamos que muchas cosas aquí están sucediendo. Y quiero que entendamos lo importante que es que cuando no hacemos ni siquiera lo que se nos ha ordenado, pueden ocurrir cosas con consecuencias terribles. La vida cristiana que usted aceptó vivir tiene derechos y obligaciones. Usted tiene derecho de vivir como hijo, hija de Dios, ¿cierto? Ese es el derecho que le ha dado el Señor. Usted tiene a Cristo en su vida, usted ya no se puede llamar simplemente creación, usted es hijo o hija de Dios. Y ese es un derecho maravilloso que nos ha dado el Padre. Pero también nos ha dado una obligación. Si nos vamos a Mateo capítulo 28, podemos entender parte de la obligación que nos ha dado, y es: vayan y prediquen, vayan y enseñen, vayan y hagan discípulos, bautícenlos, y si por alguna razón sienten que no pueden, recuerden una cosa: yo voy con ustedes todos los días, sin excepción alguna. Esa es una obligación, pero incluso quiero que entendamos que en esa obligación Él está estableciendo derechos. ¿Cuál es ese derecho? Su presencia con nosotros. Nunca estamos solos. Por lo tanto, cuando yo no hago ni siquiera lo que el Señor me mandó a hacer, estoy corriendo un peligro terrible. ¿Cuántos de ustedes quieren ver que sus generaciones crezcan amando al Señor? Levante usted la mano si usted desea que aún en su muerte usted pueda sentir la seguridad de que su familia va a servirle a Dios. Todos queremos eso, hermanos. Al menos los que están acá. Allá afuera lo dudo. Pero el que está aquí hoy, el que está buscando la palabra hoy, estoy seguro que su sueño y su deseo es que toda su familia sea salva. Entonces, yo hago la siguiente pregunta. Bueno, termino de leer. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Hasta aquí todo está en orden, hermanos. Todo está bien. Ellos incluso ya consumían de este árbol, de todos los árboles, de todo el fruto, porque la palabra nos está diciendo que Dios plantó un huerto en Edén. Y nos explica, puso todo tipo de fruto, todo tipo de árboles que es atractivo a la vista y que era imposible no verlos. Para donde voltearas había comida, hermanos. Para donde voltearas tenías a disposición todas las cosas. Pero el versículo 17 hay una instrucción extra. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Cómo lo dice? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo pregunto, ¿qué es lo que estaba haciendo Eva sola y qué es lo que estaba haciendo Adán sin estar cerca de Eva cuando la serpiente llegó? ¿Por qué pregunto esto? Porque probablemente
la ayuda idónea que estableció Dios en el matrimonio no estaba cumpliendo una función. Nosotros tenemos una función. Si usted tiene hijos, usted tiene una función, ¿cierto? Y usted puede decir, es que mis hijos son rebeldes, es que mis hijos no quieren venir a la iglesia. Y usted puede decir muchas cosas, pero usted tiene una responsabilidad. Probablemente no venga a la iglesia, pero yo le pregunto, ¿es usted iglesia? No tiene que venir al edificio, pero usted puede llevarle la palabra, usted puede hablarle, usted puede instruirle, usted puede poner su mano sobre sus hijos y decir, tú eres del Señor. Y estar llevando a cabo la labor que le corresponde, porque si no lo hace, hay una serpiente merodeando, esperando a que dejes sola a tu familia. Quiero que entendamos este principio. Cuando no hago lo que Dios me ha mandado, estoy dándole entrada a un enemigo que no va a tener piedad. Muchas veces vemos al diablo como alguien que es malito, es malo y pobrecito, porque al final, o sea, a veces hasta pobreteamos al diablo de que se va al infierno. Pero ese personaje es terrible y no va a tener piedad de tu familia. Incluso no va a tener piedad de ti el día que tú comiences a alejarte de la orden que Dios te ha dado. Es importante que entendamos que tenemos una responsabilidad de nuestra labor y vida cristiana. Y para que la entendamos tenemos que estar muy pegados a la palabra. Usted no puede dejar de leer, así como usted no puede dejar de respirar. Usted no puede despertar un día y decir, me tapo la nariz, me tapo la boca y a ver si mañana ya me abro la boca y la nariz. Usted no va a aguantar más de 5 minutos, ahí va a estar todo tieso. Es lo mismo, el día que usted hace a un lado la palabra, ese día usted está corriendo peligro. Y mi preocupación más grande por la cual este tema viene hoy a nosotros es que muchos nos estamos acostumbrando solamente a leer la porción del domingo de la palabra de Dios. ¿Qué está pasando con los otros 6 días? ¿Dónde está la instrucción de Dios? Le voy a poner un ejemplo. Josué 1, del 6 al 9. Todos conocemos este pasaje. Esfuérzate y sé valiente. No, espérese. Del 6 al 9. Porque nos vamos por el último. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y todos decimos, amén, Señor. Pero Josué 1, del versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dios está diciendo, estoy a punto de cumplir en ti lo que yo prometí a tus generaciones anteriores. Esta tierra será de ustedes. ¿Pero qué creen? Le está diciendo, esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien va a repartir eso. Tú vas a repartir. Ay, Señor, yo nada más quería poseer. Sí, pero a ti te tocó repartir. Entonces, tú y yo estamos estableciendo una responsabilidad. Yo voy contigo, pero tú te esfuerzas y eres valiente. Y vas por delante de mi pueblo, porque este pueblo va a ver la conquista y yo voy a conquistar por ellos. Quiero que piensen por un momento. ¿Cómo conquistaron Jericó? ¿Cuántas espadas se levantaron ese día? Ninguna. ¿Para conquistar Jericó se levantó alguna espada para entrar a la tierra de Jericó? No, solamente marcharon. Haz de cuenta que aquí está Jericó, alrededor de la ciudad durante ciertos días. Pero quiero decirle algo, Josué recibió una instrucción muy específica. Ustedes van a hacer esto. ¿Cuál era la labor de Josué? Obedecer al pie de la letra.
¿Qué le está diciendo Dios cada domingo? De verdad, ya perdí la cuenta. ¿Cuántos domingos les he dicho, lean la palabra? ¿Por qué esfuérzate y sé valiente? Porque cuando él recibe la instrucción, para empezar, antes que hizo, Dios le dice, vas a poner enfrente a los sacerdotes, van a llevar el arca, y ahí, con todo esto, ustedes van a pasar, y en cuanto pisen la tierra húmeda, porque había que cruzar el Jordán, ustedes verán cómo la tierra, el agua se va a abrir. Y efectivamente eso pasó. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significaba para Josué? No dudes de que mis instrucciones las necesitas llevar a cabo. No es fácil la tarea. ¿Cuál es la instrucción que Dios nos ha estado diciendo cada domingo? Ay, el hermano Alex ya nos tiene hasta aquí con lo mismo. Lean la palabra. Ya va a empezar otra vez el hermano. Quiero que entendamos a qué nos está llevando el Señor. Que si usted no ha leído la palabra, Dios no va a cambiar el mensaje cada domingo. Va a buscarle 1000 maneras de repetirle esto, porque usted es la iglesia de Cosoltepec. Usted no es la iglesia de Dante Gebel, por ejemplo, que allá ya se están predicando otras cosas. Y se los he dicho, yo miro otras iglesias y digo, qué bonito, ya han de ser bien firmes en la fe, porque puro de prosperidad les hablan. Todo, Dios les va a bendecir, ustedes nada más respiren y Dios les va a dar porque ustedes son sus hijos. Esa es la predicación que se está dando allá afuera. Y aquí no me sale esa predicación. Dios sigue diciendo, lean la palabra, escuchen mi voz, obedezcan mi palabra, no al pastor. Entiendan esto, yo no estoy diciendo aquí, obedézcanme, les estoy diciendo, lean la palabra porque Dios le quiere hablar a usted personalmente, a usted personalmente, a usted personalmente, pero también congregacionalmente. Porque el domingo que usted escuche la palabra, usted va a decir, justo esto me habló Dios, que esta semana habló esto Dios conmigo. Dios va a confirmar la palabra. Piense en la conquista de la tierra de Canaán. Dios eligió un hombre, pero cuando lo eligió le dijo la única instrucción que necesitaba recordar todos los días de su vida, que es esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe por qué se lo recalcó? Porque se lo dijo hasta 3 veces. Y a través del pueblo se lo confirmó la 4ª vez. Si usted termina de leer el capítulo 1, al final el pueblo, cuando está recibiendo las instrucciones de Josué, les dice, solamente que te esfuerces y seas valiente, nosotros te vamos a seguir. Confirmó lo que Dios le dijo personalmente. Ahora uno puede decir, ay, pero es que Dios antes hablaba con la gente personalmente. ¿Qué es leer la palabra entonces? ¿No es acaso oír la voz de Dios? ¿No es acaso cómo Dios habla con nosotros? Porque si no es así, hermanos, yo me voy a poner triste si alguien me dice, eso es una mentira, hermano. Cuando usted lee la palabra, usted nada más está leyendo palabras, letras, cosas de hombres. No es cierto. Yo cada que la abro y la leo digo, wow, esto no lo podría decir un hombre. Esto viene de parte de Dios. Es importante que entendamos que la primera orden que tenemos nosotros en esta tierra en la que hemos sido plantados como iglesia es lean su palabra. Yo sigo insistiendo, no vamos a ver a Cosoltepec transformado si nosotros no somos el medio para que Cosoltepec se transforme. ¿A qué me refiero con esto? Mientras siga habiendo pleito, disensión, división, porque somos cristianos y ellos son mundanos, no va a haber un Cosoltepec rescatado para Dios. El pueblo de Dios tuvo que entender que la predicación del evangelio era necesaria para todos. Y Dios trató con cada uno de sus apóstoles y llamó a uno que iba a llevarle el mensaje a los que ni siquiera eran judíos, Pablo. Pero Dios no se equivoca, y vuelvo a insistir, nosotros somos la iglesia de Cosoltepec. No esperemos ser la iglesia, le voy a poner algo más cerca, como la iglesia de Tehuacán, porque usted puede decir, uy, no, es que en Tehuacán hacen así, así y así, así las cosas. Yo le podría decir,
sí, pero ellos son la iglesia de Tehuacán. Tienen otras obligaciones, tienen otros tratos con Dios. Usted es la iglesia de Cozoltepec. Y Dios ya le entregó Cozoltepec, hermanos. ¿Qué esperan para conquistar esos corazones? Lean la palabra. Es todo lo que tienen que hacer. Porque la palabra va a transformar su corazón. Porque la palabra va a hacer que usted entienda qué es lo que le toca hacer. Pero si ni siquiera eso estamos haciendo, corremos peligro. ¿Cuál es el peligro que corrieron los primeros hombres en el huerto de Edén? Perder la presencia de Dios. Hermanos, ¿sabe cuándo comenzó a declararse la palabra en la tierra de nuevo? Cuando nació Set. Fíjese, dice la Escritura que nacen de Adán y Eva, ¿quién? Abel y Caín. Cuando Abel y Caín nacen, cada uno de ellos se dedicó a una cosa. Uno se dedicó al campo y otro se dedicó al ganado. En el corazón de Abel nace dar lo más excelente. Fíjese, no fue una instrucción de Dios, quiero que entendamos esto. El corazón de Abel tenía gratitud y entonces ofrendó a Dios lo mejor de su ganado. ¿Vale? Pero ocurre un accidente, ocurre un crimen. Caín mata a Abel. Y cuando Caín mata a Abel, ocurre algo terrible. Dice que la tierra consume la sangre de uno de estos hombres. Caín se hace de la vista gorda. Él dice, ¿quién sabe dónde está mi hermano? A mí no me preguntes, yo no sé, ni me interesa. Y la mentira continuaba aumentando en la tierra. Pero dice la palabra que después nació un tercer hijo. En inglés la palabra Set es poner, colocar. Es chistoso porque ese nombre significa sustituir. Y lo que hizo, hasta Eva lo dice, tú me has nacido para sustituir a mi hijo muerto, que es Abel. Y entonces, ya no solo en Set nace el deseo de servir a Dios, sino ahora dice que Dios comienza a hablar con Set. Y la tierra comenzó a hablar de Dios por un hijo llamado Set. ¿Qué quiero decirle con esto? Usted nació en Cozoltepec, pero usted ya no es una persona cualquiera, usted es un hijo de Dios. Y si en su tierra se va a hablar de Dios, es por lo que Dios hable con usted constantemente. Pero si usted omite escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Se los he dicho anteriormente, no hay problema con nuestra edad. De verdad, hermanos, la conquista de Moisés en Egipto sucedió a los 80 años. No sucedió antes. A los 80 años Moisés estaba sacando al pueblo de Egipto. 80 años. Y usted podrá decir, uy hermano, pero es que antes vivían como 400 años. Sí, pero no deja de tener 80 años. Usted puede ser usado por Dios. Pero por favor, es importante que hagamos lo que nos ha mandado. Ahora, ¿qué hemos hecho bien? Con esto quiero ir terminando. Ya hablamos del omitir. ¿Qué sucede cuando omito? Corremos peligro. Uno de los peligros latentes es lo que sucedió en el huerto de Edén. Se perdió la relación que había entre el hombre y Dios. Y eso es terrible, porque hoy nos cuesta trabajo conectar con Dios. Imagínense, así estamos de corrompidos, aún habiendo sido rescatados. Y quiero que escuche usted bien, ¿cuántos de ustedes le dijeron a Jesús, Señor, yo te recibo en mi corazón? Y yo podría decir, con eso bastaría para que usted lea con gusto la palabra, pero yo le preguntaría, hermano, ¿usted leyó esta semana? ¿Lo hizo con alegría en su corazón? Y muchos van a decir, su mecha, pues un día sí, otros no. Imagínese, nos cuesta trabajo conectar con Dios. La consecuencia de no haber hecho ni siquiera lo que Dios les mandó a ellos dos, al día de hoy sigue siendo latente. El corazón del hombre está endurecido, cuesta trabajo buscar de nuestro Dios. Ahora,
Cuando hacemos las cosas bien, quiero que entendamos algo. Ni siquiera podemos sentirnos orgullosos de eso. Y ahora le voy a decir por qué. Porque no debemos permitir que entre tantito orgullo en nuestro corazón. ¿A usted ha hecho alguna vez algo bien? No sé, dar un buen consejo a sus hijos, o que alguien le felicite. Créanme, esta posición de aquí es bien difícil, porque mucha gente te va a decir: pastor, el tema de hoy estuvo tremendo. Y si tú tienes un corazón que no entiende esto, el enemigo va a usar esas palabras para que te corrompas. Uy, pastor, esa palabra de hoy fue poderosa. Y de repente empiezas a decir: sí, la preparé, me tomé 5 días para preparar este tema. Ah, pastor, qué bonita familia tienes. Sí, claro, o sea, les leo, oro por mi familia y empezamos a creer, escuche bien, empezamos a creer que lo que hacemos produce esto. Y entonces hay un peligro en esto, que es que entre orgullo a nuestro corazón. Cuando hacemos las cosas bien, Lucas, de nuevo, 17 al 10, hay algo que debemos recordar. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, decid: siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, solo eso hicimos. Si usted es un buen padre o una buena madre, no le voy a hacer repetir esto, pero piense un momento, ¿deberíamos aplaudirle que usted sea una buena madre o un buen padre? ¿Qué le decimos a los hijos cuando te dicen: saqué 10? Hoy en día, para esta psicología que es la psicología positiva, que es todo lo que hagan, háganlo bien o hagan mal, apláudanles, háganles sentir bien. Pero yo crecí en una época en la que si sacaba un 10, mi papá me decía: o sea, ¿tenías que sacar menos de eso? ¿Estás trabajando? ¿Estás haciendo otras cosas? ¿Sí o no? Usted es padre. Estoy tocando un tema que usted conoce. Cuando un hijo llega feliz de que sacó un 10, usted le dice: es lo mínimo que espero de ti. A eso vas a la escuela. Ahora imagínese, ¿usted se considera que de repente ha sido un buen padre? Le recuerdo estas palabras: es lo mínimo que se espera de usted. No se espera menos. Y usted puede decir: ay, sí, pero es que hay padres peores. Sí, pero usted es hijo o hija de Dios. Usted no vive bajo los principios y los estándares del mundo. Usted vive bajo los principios y estándares del reino de Dios, pero con su presencia para que logre lo que Él le ha mandado hacer. Por lo tanto, cuando usted hace algo bien, toda la gloria y toda la honra son solo para Él, porque es su presencia la que hace que funcione. A usted solamente le toca obedecer. ¿Y cómo voy a obedecer? Leyendo. ¿Cómo voy a ser un buen padre? Aquí está la instrucción para ser un buen padre. ¿Cómo puedo ser un buen hermano? Aquí está la instrucción. ¿Por qué es tan importante que el hermano Alex nos repita: lean la palabra? Porque usted va a lograr apenas hacer lo que le toca cuando usted lo reciba de parte de Dios. No antes. Usted no puede hacer ni siquiera lo básico si no lo recibe de parte de Dios. ¿Josué pudo haber sido sacerdote? No, porque ni siquiera era de la familia de Leví. Y él pudo haber dicho: pues que yo quería ser sacerdote. No, yo tengo algo que quiero que tú hagas para mí. Y él fue conquistador. Moisés pudo haber sido sacerdote, escúcheme bien, y dedicarse como Aarón al sacerdocio al 100%, pero siendo levita, Dios lo puso a ser un libertador. Quiero que entienda esto. Usted no puede soñar, usted no puede creer que quiere hacer algo, porque el día que usted lo intente sin la instrucción de Dios, usted va a frustrarse.
Vivimos como una iglesia frustrada porque no estamos leyendo la palabra, hermanos. Porque yo quiero hacer aquello, quiero hacer esto, pero muchas veces la palabra está empolvándose en nuestra casa. Le aseguro que su familia no ha sido cambiada porque usted todavía no lleva a cabo lo que Dios tiene preparado para usted. La manera en la que Dios quiere que usted trabaje su familia todavía no la puede llevar a cabo porque no está haciendo la instrucción. Cuando hago bien las cosas, ni siquiera de eso me puedo enaltecer. De repente he escuchado, y yo doy gracias a Dios por eso, que me dicen, pastor, qué bonita palabra. Y yo digo, a su mecha. O sea, hay veces que la he preparado con mucha intensidad y parece que no funcionó. Y hay veces, y aquí están dos pastores, que de repente te cuesta armar un tema y vienes con lo que Dios te ha dado y produce tanto, y Dios te está enseñando a través de esos pequeños momentos, yo soy quien hace que las cosas funcionen. Por lo tanto, no te puedes enorgullecer de eso, ni quiero que te enorgullezcas de eso. Piensa un momento. Abraham, nosotros podemos decir que fue un gran hombre, pero nunca se exaltó a sí mismo. Vea, haga un flashback de quién es Abraham. Recuerde algo de Abraham y piense si Abraham se enalteció de eso. Piensa un momento, cualquier cosa que haya hecho Abraham, ¿usted qué recuerda de Abraham? Yo recuerdo a Abraham rescatando a Lot. A Lot. Yo no veo a Abraham diciéndole al rey, sí, claro, es que yo preparé a mi gente. Les di sartenes y todo eso, y pues mira, somos bien buenos, bien gallos, por eso ganamos. No. Frente al rey Melquisedec, rey y sacerdote Melquisedec, él recibe una bendición, pero no recibe una bendición sin decir, sí, todo lo que tú me estás diciendo, pero la honra y la gloria sean para Dios. Ese es Abraham. Pero sabe, ni siquiera Abraham puede recibir la honra a pesar de haber sido un gran hombre. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para recibir honra. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Porque así se formó desde un principio al hombre. Dice la Escritura que Dios nos formó para darle honor, gloria y honra a Él. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios está para darnos la instrucción, nosotros entendemos que es importante leerla. Piense un momento, el segundo y último ejemplo, ¿quién fue? Aquí lo tengo, justo ahorita acabo de olvidar el nombre. ¿Quién fue Mardoqueo? Yo pienso en este hombre y digo, wow, este hombre debería ser alabado por lo que hizo. Dice la Escritura, voy a leer unas porciones de Esther. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Este es Mardoqueo, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo, escuche bien, la adoptó como hija suya. Este es Mardoqueo. Mardoqueo toma una responsabilidad que no le tocaba, pero la asumió. ¿Por qué puedo decir que la asumió? Porque sin ser padre, fue más que un padre para Esther. Formó una reina, hermanos. Y ahora vuelvo a abrir un paréntesis en esto. ¿Usted está formando reyes para esta tierra? Hijos naturales. Hijos naturales. Mi pregunta, ¿usted está formando reyes para esta tierra? Porque es nuestra responsabilidad.
Qué bonito suena de la boca de Pablo cuando dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué nos está diciendo? Ustedes no son cualquier tipo de gente, son hijos del rey. ¿Y qué tienen los hijos del rey? Príncipes, reinas, en nuestra sangre corren herencias que brillarán en las generaciones siguientes. Y yo le pregunto, ¿estamos formando reyes y reinas en nuestras generaciones siguientes? Porque Mardoqueo tomó a una joven que no era su hija, era su prima, y cuando la toma, la educa, le enseña, la instruye. Ella ya tenía algo, era hermosa, era de buen parecer. Eso le dio el reino, pero no le dio ser buena reina. Ser bonita no la hizo buena reina. Ser hermosa no la hizo buena reina. Fue la educación de aquel que se hizo su padre en su vida. Mardoqueo educa a esta joven, le enseña qué es el pueblo de Dios, le enseña cómo fue rescatado el pueblo, le da toda la visión completa de Dios hacia su pueblo, y cuando ella se vuelve la reina, ella comienza a vivir como reina, pero había un hombre llamado Amán que estaba tramando acabar con todo el pueblo de Dios. Y ahí es donde entra la educación de este padre. Dice la Escritura que Mardoqueo comienza a vivir en, ¿cómo se le llama? Empieza a vivir en ayuno. Pero el ayuno judío es muy diferente al ayuno nuestro. El ayuno nuestro es: nos ponemos tristes, no nos peinamos y estamos orando un montón y llorando. Pero allá se ponían ceniza, se ponían vestiduras incómodas, y era muy notorio que alguien estaba pasando por un momento de ayuno. Este es Mardoqueo, y dice que Mardoqueo caminaba en la orilla del palacio y todo el mundo lo veía. Él quería hablar con su hija, y cuando su hija lo mira, miren, dice: y vinieron las doncellas de Ester, Ester 4, del 4 al 17, vamos a leer unas partes, y sus eunucos, y se lo dijeron, dice, aquí está. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Ester también fue llevada a casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. Mardoqueo, sin ser padre natural de ella, todos los días estaba al pendiente de su hija. Todos los días, hermanos. Todos los días. Esa era su responsabilidad. Ni siquiera podía ser alabado por eso, porque era su trabajo, porque era la responsabilidad que adquirió. Ester 4 dice: entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo estaba en atavíos difíciles, y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado a Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Escúcheme bien, aquí la historia de Mardoqueo se empieza a poner interesante,
Porque Mardoqueo aunque quería ver a su hija ni siquiera salió a verlo, mandó a uno de sus discípulos. Este discípulo recibe todo el chisme o toda la verdad de lo que estaba pasando. Mientras ella era reina y disfrutaba de los placeres de un reino, su pueblo estaba condenado a muerte. Y entonces Mardoqueo le manda una copia del acta que era la sentencia de muerte de todos los judíos en esa tierra. Y le dice: entrégaselo a mi hija, ella tiene que ir ante el rey y suplicarle por el pueblo. Escuche lo que va a hacer Esther. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther hizo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey, escúcheme bien lo que le va a decir esta mujer a su papá. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: debe morir. Salvo que aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá, y no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. ¿Qué está diciendo aquí Esther? Me estás mandando a matar, papá. Lo que me pides es imposible. Y casi le dice: ¿qué tú no sabes? Ni siquiera se lo dice en persona, lo manda a través de nuevo del siervo. ¿Qué tú no sabes, papá? Que todos aquí sabemos que hay una ley que dice que si el rey no te manda a llamar, tú no te puedes presentar ante su trono, porque si lo haces solamente hay una consecuencia: la muerte. A menos, y fíjense, ahí le da a Mardoqueo una instrucción, a menos que el rey extienda su cetro. Mardoqueo había educado bien a esta hija. Y con esto quiero terminar el tema. Mardoqueo había hecho un buen trabajo. Él podía sentirse tranquilo porque había hecho un buen trabajo. Pero no se quedó quieto por eso. Necesitaba seguir educando ya no solamente a su hija, ahora a una reina, para ser una excelente reina. Y ni siquiera Mardoqueo puede decir: qué buen padre fui. Porque sabe, cuando usted está inspirado por el Espíritu de Dios, usted va a hacer lo que a Dios le agrada. Mardoqueo estaba haciendo lo que a Dios le agradaba, que era cuidar a su pueblo. Le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese Esther. Y aquí viene lo interesante: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Ella era judía. Ella no había declarado que era judía, sin embargo lo era. Y entonces Mardoqueo le está diciendo: hija, yo te eduqué mejor que esto. Hija, yo sé que tú entiendes lo que te estoy diciendo. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado tú al reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Qué hace un hijo de Dios obediente? Lo que su Señor le manda. Ella por algún momento había perdido, escúcheme bien, solamente dejó de ver a su padre Mardoqueo, porque ya no era el mismo contacto. Ella ahora era reina. Ella ya no podía decir: vente Mardoqueo, sígueme educando. Ya no, se alejaron, se separaron por un tiempo. Y ese tiempo fue suficiente para que Esther lo primero que dijera es: me estás mandando a matar. Pero cuando volvió a darle lugar a la voz de su padre, o sea, a la voz de Dios en Mardoqueo, ella volvió a agarrar la fortaleza que necesitaba, y es: voy a entrar, voy a hablar, y si muero, para esto he venido a ser reina. Pero no voy a dejar pasar la oportunidad que tengo hoy para hablar. No deje pasar
la oportunidad que hoy tiene en vida, escúcheme bien, en vida, para ser una hija de Dios en su tierra. Usted está en Cozoltepec, tiene que ser hija de Dios en Cozoltepec. Ese es su trabajo y no espere aplausos por ello, hermano, hermana. Primera de Corintios nos dice Pablo: nosotros somos insensatos por el amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, dice. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego, imítenme. Pablo está diciendo: ustedes me ven a mí leyendo, ustedes me ven a mí sufriendo, no esperen menos. Jesús se lo dijo a sus discípulos: si yo he sido perseguido, si yo he sido difamado, si yo he pasado por todo esto, no esperen menos ustedes. Pero no teman, dice el Señor, que yo he vencido al mundo. Cuando usted obedece, usted logra el propósito de Dios. Cuando usted solamente, escúcheme bien, obedece, usted logra consecuencias tremendamente grandes que superan la barrera del tiempo. Solo obedecer. Piense por un momento en tu casa. Para quienes tienen hijos, piense en sus hijos. Piense en sus padres, si es que tienen padres aún. Piense en sus hermanos, piense en las amistades que tiene. Piense en sus vecinos. Así como Esther, que tenía la obligación y la responsabilidad de proteger a su pueblo, aún teniendo que morir en el intento, usted también tiene que brillar en casa. Lea la palabra. Usted no va a recibir instrucción de Dios de otro lugar. Lea la palabra. Aún hoy Dios nos está hablando. Y cuando usted haga lo que Dios le mandó, ni siquiera Dios le va a dar un espacio para que usted diga: uy, qué bueno soy. No, porque apenas si está haciendo lo que Dios le mandó. Cuando usted escuche siervos inútiles, a partir de hoy usted no se puede ofender. No puede decir: qué difícil palabra o qué fea palabra. No, lo que Jesús estaba diciéndoles ahí es: no se enorgullezcan, porque apenas están haciendo lo que el Padre les está pidiendo. Quiero terminar con esto. Usted tiene una responsabilidad que es reflejar a su Dios en su manera de vivir. Si lo haces mal, vas a ser juzgado o vas a ser juzgada por los hombres así, de inmediato. No va a esperar el chisme para que sepa todo el mundo que usted hizo algo mal. Pero el Señor, aún cuando lo hagas mal, sigue ahí con la mano extendida para levantarte. Escúcheme bien, para que usted entienda para quién está haciendo las cosas. Cuando usted haga algo mal, si usted ha dicho: soy cristiano, soy cristiana, leo la Biblia, y lo hemos hecho, porque lo hemos hecho, hemos dejado claro quiénes somos. Pero cuando usted haga una cosa mal, no espere menos que juicio de los hombres. La gente le va a juzgar, la gente va a decir pestes de usted, pero su Dios sigue ahí diciéndole: ven, vamos a intentarlo de nuevo. Si usted hace algo bien, nadie se va a dar cuenta. Nadie va a decir: miren qué bien hace las cosas, qué obediente es a Dios. Nadie, no. Pero quiero que usted se haga la siguiente pregunta: ¿qué pensará Dios de mí ahora?
estoy haciendo lo que a Él le agrada. Le aseguro que va a recibir una respuesta correcta, porque su Dios no le juzga injustamente. Tal vez no le va a aplaudir, pero dice la palabra que el que le busca en lo oculto, allá en lo privado, el que hace lo correcto allá en lo privado, Él le exalta en público. Esa es la promesa que tiene Dios para nosotros. Pero no espere usted ser exaltado. Hágalo solo porque Él se lo ha mandado. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque hemos recibido tu palabra. Nos hemos reunido en este lugar solo con un propósito, y es adorarte, Señor, es exaltar tu nombre, es salir de aquí renovados, Padre. Que nadie de los que están aquí presentes salgan igual que como entraron, sino que se vayan con tu bendición, con tu presencia, Señor, con tu instrucción incluso, Padre. La instrucción que nos das es una sola, Señor, en estas últimas semanas. Que mis hermanos puedan abrir su palabra, que mis hermanos puedan darse un tiempo contigo, mi Dios. Que no dejen pasar la semana sin haber hablado contigo, Padre. Que no dejen que la semana termine sin haber dicho: qué bonito me habló mi Dios hoy. He visto la gloria de Dios en mi vida. Que ninguno de ellos se pierda de los privilegios de ser hijos, Padre. Porque cuando nos alejamos de ti, olvidamos para qué fuimos llamados. Cuando nos alejamos de tu instrucción, dejamos que un enemigo susurre a nuestro oído, o incluso a veces hasta nos sentamos a la misma mesa, Señor. No nos damos cuenta muchas veces que ese enemigo no va a tener misericordia de nosotros, que va a destruir lo poquito que haya de ti en nuestra vida. Es por eso que hoy, Señor, te ruego que defiendas a tu iglesia, que eches fuera al enemigo, Señor. Que tu presencia habite, Señor, en el hogar de cada uno de ellos, y que si por alguna razón, Señor, algún día comienzan a alejarse, acudas prontamente a ellos y les vuelvas a traer, Señor, a tu lugar, a tu presencia. Cozoltepec va a ser transformado, Señor, eso no me queda ninguna duda. Hay una iglesia aquí que quiere hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad, Padre. Te damos gracias, te doy gracias por la vida de nuestro pastor Lázaro, quien está de vuelta en casa. Te agradezco, Señor, por la linda familia que hoy le acompaña, que es su hijo, su esposa, Señor. Padre, que sigan nutriendo esa relación familiar, que sigan honrando, Señor, a su padre, como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy. Porque, Señor, si eso hemos hecho bien, no es porque seamos muy buenos, es porque tú nos lo has hecho alcanzar, Señor. Hemos alcanzado a ser buenos hijos porque tu presencia nos enseña. Hemos alcanzado a ser buenos padres porque tu presencia nos guía, porque tu Espíritu Santo nos enseña a ser buenos padres. Así que, Señor, si tu presencia ha hecho que todo lo bueno de nuestra vida se logre, que tu presencia nunca nos haga falta, Padre. Hacemos esta oración y ponemos esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.